Muy buenas noches a todos, amados hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Sean bienvenidos acá al Discipulado de Luz de las Naciones. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Para nosotros es de mucha importancia que nosotros hoy conozcamos de la palabra de Dios. Tenemos un tiempo bastante bello, bastante hermoso para compartir en casa, para compartir en familia. Y para empezar quisiera hacerles mención acerca de hace un tiempo se me dio el privilegio para poder predicar en la congregación y hablábamos dentro de lo que el Señor ponía en mi corazón, cómo es que el Señor vino a restaurar las generaciones de la tierra. Y entre lo que el Señor me ponía en mi corazón es cómo es que cada generación está marcada por ciertos acontecimientos. El tema del día de hoy, como ya lo habrán visto a través de quienes nos están sintonizando a través de Facebook, quienes están en la vía streaming, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde en este día. Mi nombre es Jorge Vázquez. El día de hoy el tema es los primeros y los postreros. Pero les platicaba acerca de las generaciones porque muchas veces nosotros hemos visto, o más bien hemos conocido, cómo es que la actividad dentro de, en nuestras familias, ha ido cambiando a través del tiempo, ha ido cambiando a través de las generaciones. Entonces, podemos regresar a saber cómo era nuestro abuelito, ¿verdad? Cómo era y cómo él le enseñó a su familia, ¿verdad? En este caso, ya sea a mamá o a papá, cómo él le enseñó a vivir y cómo nuestros papás nos enseñaron a vivir y a seguir caminando. Sin embargo, dentro del pueblo del Señor existe algo muy hermoso y es lo siguiente. ¿Cómo es que el Señor se muestra para nosotros como un padre, como un hermano? A veces el Señor Jesucristo se muestra así. Sin embargo, cabe algo que mencionar, es que a través de generaciones, hablando de la cristiandad en sí, ha existido lo siguiente, y es que el Señor ha venido hablando, he aquí, yo vengo pronto. ¿Cuántas generaciones han ido predicando acerca de esto? ¿Cuántos incluso han venido y han dicho, el Señor va a venir o en tal fecha va a venir? Pasamos esa fecha y hasta hoy, cabal, en este día, en este viernes 10 de abril, estamos aquí todavía en la tierra. O sea, ¿cuántas generaciones han ido predicando acerca de eso? Y la palabra de Dios, nos enseña que Él ya viene pronto y nos dice lo siguiente, que en este momento, ¿verdad? Es la hora, nadie la conoce, solo el Padre. E incluso, ¿verdad? Algunos dicen que vendrá a medianoche, ¿verdad? Algunos dicen otras cosas. Sin embargo, el día es en el que vendrá y cuando venga, todo ojo le verá. Sin embargo, cuando hablamos de los primeros y los postreros, esto hablamos y lo vamos a ir hablando, o más bien dilucidando poco a poco. ¿Cómo es que el Señor se sienta, ¿verdad?, acá enfrente de todos nosotros y empieza a dialogar? Empieza hacia nosotros a decirnos, mira, yo te he dado un propósito. Mira, yo te he dado esto, yo te he dado mis dones, yo te he dado mis talentos. Mira, yo te he escogido para que seas mi siervo. ¿Cuántos no de nosotros recibimos esa promesa? El día lunes, si no estoy mal, platicábamos en el programa Encaminando con Jesús, con hermana Madeline, platicábamos acerca de cómo es que el Señor se presenta ante Abraham y le da un propósito. Entonces, cuando le da un propósito, cuando existe esto en Abraham, empieza una fe en él, en el cual el Señor me va a bendecir. El Señor me va a dar a mí esta oportunidad, me va a dar este galardón. Sin embargo, vamos avanzando más en la palabra de Dios y nos encontramos a Sara. ¿Cómo es que Sara le pretende ayudar al Señor y se desvía del propósito? ¿Será que era propósito del Señor que Abraham tuviera un hijo con Agar? Tal vez sí, pero no de esa manera. ¿Saben por qué? Porque cuando Sara hace esto, es porque podemos decir que ella estaba desesperada. Ella estaba en una situación en la cual no sabía qué hacer. O sea, ella quería poder darle un hijo
a Abraham. Y por esa situación es que ella se sale del camino. Ella se sale de ese propósito. ¿Y cuántas generaciones, aún dentro del pueblo cristiano, dentro del pueblo de Dios, se ha salido de ahí? Se ha salido del propósito que el Señor le da. Y lo digo de esta manera porque hasta nosotros mismos, hasta tú que me sintonizas, tal vez te saliste del camino del Señor y has querido regresar y luchar, y hoy te digo lo siguiente: mira, el Señor hoy te está dando una nueva oportunidad. Ok, está bien, pero ¿la vas a aprovechar? Mira, algunos de nosotros nos tocó quedarnos en casa todo el día. Algunos de nosotros nos tocó que salir a trabajar. Algunos otros pues estamos pues al frente de la batalla, como dicen. Pero te hago la siguiente pregunta: ¿cómo es que tú has mostrado al Señor ahí? Yo te lo digo porque cuando sucede esto con Sara, está Sara ahí y pues hizo esto. Al final, cuando vio que no era así, y realmente no era así, porque ella se molestó con su sierva, con su esclava, hasta el punto de tratarla mal y que ella saliera huyendo. Sin embargo, fíjense que en Agar sucede algo a la vez que es muy importante notar. Y es que Agar, a pesar de que ella se quiso salir, el ángel del Señor se le dijo: no, tú ve y obedece a tu ama, es decir, a Sara, obedécela. Entonces cuando ella, bueno, entonces regresa al tiempo, pues otra vez, ahí sí que Sara vino y prácticamente le dijo a Abraham que la echara. Entonces pues tuvo que salir. Sí, pero sucede lo siguiente, y es que en Agar, ella pues de alguna manera, ella siguió el propósito del Señor. Porque aunque se encontraba desconsolada, el ángel del Señor se le presentó a ella y le dijo: mira lo que tienes enfrente. Y aquí había un pozo, dice. Y pues ustedes saben cómo si en la palabra de Dios, cómo fue que Agar le puso el nombre a ese pozo: el viviente que me ve. Entonces, cuando sucede esta parte en la palabra de Dios, vemos a dos personas que conocían del Señor. Una que se quería salir, pero otra vez era regresada. Sara, por querer apresurar el propósito del Señor, salió de ese propósito. Porque a quien le habían dicho, a quien iban a bendecir, era a ella, específicamente a ella, que a través de sus entrañas, a través de su vientre, le daría un hijo a ella. Pero ahora viene la pregunta: ¿cuántos no de nosotros hemos querido ayudarle al Señor? Hemos querido tal vez mostrarle al Señor de alguna manera, pues decirle: mira, esto es lo que tienes que hacer. ¿Cuántas veces no ha sido así? Decir: esto me parece bueno, pero ¿no será que nos estaremos desviando del Señor? Estamos desviando del camino. Y yo hago la siguiente pregunta: ¿cuántos de los que nos están sintonizando, nos están viendo, el Señor les ha dicho: mira, tú tienes un propósito? Ahora te hago la pregunta: ¿qué has hecho por ese propósito? ¿Qué has trabajado por él? Y lo digo de esta manera porque cuando dice el Señor esto, es porque Él ya te ha llamado y te ha escogido. En Isaías 41:4 dice: ¿quién lo ha hecho y lo ha realizado, llamando a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero y con los postreros soy. Entonces, esta porción en la palabra de Dios, hablando de Isaías, si vamos al capítulo 1, siempre de Isaías, capítulo 41, en el verso 1, dice: callad ante mí islas, cobren fuerza las naciones que se acerquen a hablar, comparezcamos juntos a juicio. Sigue diciendo: ¿quién lo ha suscitado desde oriente? ¿Quién convoca la victoria a su paso? Le entrega a los pueblos, le somete a los reyes, su espada los reduce a polvo, su arco los dispersa como paja. Los persigue y avanza seguro, sus pasos no tocan el camino. ¿Quién ha actuado? ¿Quién lo ha hecho? Aquel que convoca las generaciones desde el principio. Yo, Señor, desde el principio, y siempre el mismo, hasta con los últimos, dice. Entonces, fíjense que veo, lo dice esta versión. Vamos a ver, esta es la Confederación Episcopal Española. Me gustó bastante porque, como dice el verso 4, porque dice: ¿quién ha actuado? ¿Quién lo ha hecho? Aquel que convoca a las generaciones desde el comienzo. Yo, el Señor, desde el principio. Y dice: y siempre el mismo,
hasta con los últimos. Vean qué hermoso, porque cómo es que el Señor mantiene su fidelidad con los primeros y con los postreros. ¿Cómo es que el Señor mantiene esta fidelidad y hace también hablando de generaciones? Porque dice, llamando a las generaciones desde el principio. ¿No será que tu generación, tal vez en los tiempos pasados, en los tiempos anteriores, sucedieron situaciones en las que se han ido cambiando, han ido avanzando las cosas? Yo te lo pregunto, porque esta situación en la cual nos encontramos ahora, en el tiempo en el cual pues una generación está siendo levantada, en el cual un nuevo tiempo está siendo empezado a manifestarse a ti. Mira, yo sé que los acontecimientos que han sucedido recientemente, tal vez son situaciones, tal vez que no la creíamos. Han sido situaciones en las cuales tú ni siquiera te imaginabas tal vez estar en tu casa, tal vez no te imaginabas estar así. Y tal vez en mi caso, ¿verdad? Sucedió que el 1 de abril que pues, pretendía que ya todo fuera normal, pero no fue así. Mira, yo te lo digo, el Señor es quien tiene el control de todo esto. Mira, el Señor tiene el control de todo esto, porque si el Señor te escogió y te llamó, que te llamó desde el principio, desde la fundación, antes de la fundación del mundo, Él tiene esa fidelidad contigo. Pero todo es que tú participes juntamente con toda la iglesia a ese propósito. ¿Y ese propósito cuál es? Ya lo vamos a ir viendo. En Mateo capítulo 19 y verso 28 dice la palabra. Y Jesús les dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Entonces, viene siempre la pregunta, ¿cómo es que el Señor pretende hacer esto? Porque veámoslo de una manera, imagínense que pues hay una fila sumamente grande, sumamente enorme, y está esta situación en la que pues lamentablemente hay mucha cola, ¿verdad? Pero en estos días, ¿verdad? Tal vez está el banco llenísimo. Y de repente pues abren otra caja, ¿verdad? Y tal vez usted era el último y viene el policía y le dice, venga usted por favor, pase aquí de una vez, aquí se va a hacer otra fila. Y que usted pase a ser el primero, qué galardón. Dijo, qué bendición, dice uno, y realmente grita de alegría, porque desde estar esperando tal vez 10,000 gentes enfrente suya a pasar a ser el primero, realmente es una oportunidad sumamente bella, sumamente hermosa. Y ese es el tema del día de hoy. ¿Cómo es que el Señor toma a uno que tal vez era el último y lo levanta y lo establece? Entonces, cuando el Señor ve y a una persona, no ve prácticamente su pecado, sino ve lo que Él puede hacer en él. Lo que el Señor puede hacer en ti es porque si Él te lo ha prometido, por ejemplo, te ha dicho, mira, yo te voy a levantar, te voy a llevar a las naciones. Ok, gloria a Dios. Pues empieza a creerlo tú primero. Empieza a creértelo tú primero, porque cuando tú lo crees y empiezas a trabajar por ello, el Señor empieza a manifestar esa bendición y esa fidelidad de tal manera que el propósito que el Señor tenía para ti se va cumpliendo. Tal vez incluso hasta tenías una visión tal vez pequeña o no sé, pero cuando el Señor te dice, mira, yo te he escogido y empiezas a trabajar por ello, esa obra se empieza a manifestar y cuando ves es algo sumamente grande que a tus ojos tal vez dice, pero esto yo no lo contemplé. Y regresando a Abraham, cuando el Señor le dice, ve toda la tierra, ¿qué habrá visto Abraham? ¿Qué habrá visto? ¿Qué has visto tú en esa bendición, en ese propósito? ¿Viste un problema o viste una bendición? Mira, yo te lo disculpo porque te lo diga así, pero es que es necesario que tú hoy pues contemples esto.
¿Por qué? Porque si tú has decidido seguir al Señor, entonces estás participando en esa regeneración. Es decir, en esa, en esa transformación, en ese camino gradual, en ese camino de ascenso hacia el Señor. ¿Y por qué hablamos de una regeneración? Porque el pecado solo degenera nuestra vida, solo degenera nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo incluso. Pero cuando hablamos de una regeneración, de participar juntamente con el Señor, de esa regeneración, hasta el punto, vean, Jesús murió hasta en la cruz, por eso dice, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono, os sentará también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, aquí le está hablando a los apóstoles. ¿Cómo es que ellos participaron en esa regeneración juntamente con el Señor? Es decir, de llegar a ver al Señor en su plenitud, a como Él es, en esa forma tan bella. Incluso cuando vemos en el libro de Revelaciones cómo Juan describe al Señor Jesús, verlo así de esa manera, tal y como Él es, ¿será ese no un propósito que el Señor tiene para nosotros? Que lo veamos tal y como Él es. Veamos, incluso cuando Juan lo ve, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Él venía en calidad de sacrificio, el Señor Jesucristo. Pero es que Él vino a morir para que todos nosotros fuéramos regenerados, para que fuéramos nosotros esos primeros. Mira, ya estamos viviendo los últimos tiempos. Ok, eso pues lo sabemos y lo conocemos. Tal vez no sea el principio, el principio pues, de la gran tribulación, pero tal vez te puedo decir que tal vez sí sea el principio de los dolores. Entonces te digo ahora lo siguiente, ¿no será que hoy tú, amado hermano y amigo que me escuchas a través de Radio El Faro y los que nos están sintonizando, hoy no tenemos que aferrarnos cada vez más y más seguros al Señor? Cada vez más hacia Él. ¿Por qué? Porque nosotros anhelamos un galardón mayor, un galardón mejor. Y es que ese es el problema. Muchas veces que creemos que el galardón que el Señor nos va a dar va a ser aquí en la tierra. Y el galardón no va a ser aquí en la tierra. El galardón será ya cuando estemos juntamente con el Señor. Ahí va a ser ese galardón. Ahí va a ser esa meta. Ahí te van a dar, como dicen, ese trofeo. Ahí te lo van a dar. Pero va a ser cuando hayan pasado todas esas cosas. Cuando dice, ¿verdad? Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Entonces, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, es decir, cuando Cristo se siente en su trono, va a haber tal galardón hacia nosotros, que como dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero estamos hablando de no algo de aquí la tierra, estamos hablando de una connotación espiritual. De eso es lo que estamos hablando. Y es que, por eso se los digo, a veces nos salimos del propósito porque estamos viendo a la tierra. Estamos viendo nuestra situación. Estamos viendo esa parte de nuestra vida en la cual tal vez tenemos que pasar por una etapa de crecimiento, una etapa de aprendizaje. Pero estamos tan empecinados en ver nuestra propia condición, que en el momento en el cual el Señor te dice, mira, te voy a levantar, dice, está bien, al fin me va a bendecir, ahorita voy a comprar mi casa, mi carro y me voy a olvidar de todo. No, no es eso. Es cierto, el Señor te puede bendecir y no lo niego, ni tampoco digo que no va a ser así. Pero lo que yo te digo hoy es lo siguiente, en que es necesario que hoy pongas la vista en el Señor. Hacia ahí es donde tienes que apuntar. Mira, regresando otra vez, porque dice, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, es decir, en el caminar a volver a ser lo que fuimos en un principio, porque recordemos que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Entonces, si nosotros fuimos creados a esa imagen, pero vino y con el pecado y la rebelión, y nos tergiversó a toda la humanidad, vino y trajo una degradación en nosotros. Fuimos degenerados, es decir, fuimos degradados.
Pero cuando viene el Señor Jesucristo hacia nuestras vidas, empieza una etapa de regeneración, es decir, una etapa de cambio en nosotros. Y como hablábamos en la semana pasada, acerca del arrepentimiento, que es eso que tiene que ver como principio para que nosotros empecemos en este caminar, el arrepentirnos de nuestros pecados, el arrepentirnos de ellos. Mira, esta etapa en la cual dice los primeros y los postreros, como dice acá, ¿verdad? Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Es decir, que van a haber personas que podrán haber sido los primeros tal vez en una congregación, haber sido tal vez los primeros en las filas, pero su corazón está hasta de último. Y tal vez aquel hermanito o que tal vez acaba de llegar a la iglesia, o tal vez, no sé, digamos un servicio, pues llegó tal vez tarde, venía de trabajo pero viene cansado y vino tal vez entrando a la cola de la prédica. Déjame decirle que a veces ese último que entró es el que primero tiene su corazón delante del Señor. Y lo digo de esta manera porque se ve y pasa. Mira, servir al Señor no es estar pues todo el tiempo sentado en una banca, en una silla. Servir al Señor es trabajar para Él. Y parte de ese trabajo es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es ir y hacer ese trabajo que el Señor nos dio. El ir y echar las redes y pescar hombres. Esa es parte del trabajo. Parte de lo que hay que hacer. Tal vez no podemos salir y pregonar a las calles, pero hoy tenemos los medios. A través de ello, tú puedes ir y compartir. Mira, el Señor me dio esta palabra. Mira, me dio esto, me dio aquí, me dio allá, me dio esta revelación. Mira, fíjate que yo estaba leyendo el libro de los Proverbios y vi que ahí yo puedo adquirir sabiduría, y que la sabiduría nadie la quería, pero que estaba pregonada por las calles y nadie la quería. Entonces, ahí ese gozo es lo que tú tienes que compartir, porque tú estás tan deseoso y tan ferviente del Señor que transmites eso. Entonces, cuando tú lo haces, empiezas a convertirte en un primero. No empiezas a convertirte en un postrero, porque ¿qué será un postrero? Alguien que se queda de último. Y esto lo podemos ver hasta pues en las listas, ¿verdad? Cuando pasan asistencia. Cuando pasan asistencia es eso de, empiezan tal vez por la A o tal vez desde la Z. Digamos, en mi caso, ¿verdad? Yo pues tengo un apellido pues que es de los últimos, ¿verdad? Entonces, imagínate que cambiáramos el abecedario y empezáramos por la Z. Entonces pasaría yo a ser un primero. Imagínate que el Señor hoy te dice, mira, está bien, pero yo te he decidido levantar a ti y tú vas a ser el primero. Si el Señor te ha levantado, tú tienes que creer que el Señor te ha levantado. Dice, Mateo capítulo 20 y verso 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a esto les dijo, id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena, e hizo lo mismo. Y salió como a la hora 11, encontró otros parados y les dijo, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Y ellos le dijeron, porque nadie nos contrató. Él les dijo, id también vosotros a la viña. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron a los que habían sido contratados como a la hora 11, cada uno recibió 1 denario. Y cuando oyeron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron 1 denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. Yo puedo hacer con mi dinero, esta es la versión del lenguaje actual, con mi dinero lo que me parezca.
Porque, ¿por qué te da envidia que yo sea bueno con los demás? Jesús terminó diciendo, así los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. O sea, vean esto. Eso es un misterio para todos nosotros. Y este misterio al cual todos debemos entender es lo siguiente. El Señor, bien, hace como Él quiere. El Señor es el que paga. Está bien. Pero no porque tal vez tú hayas sido, no sé, el primero tal vez en una congregación. No quiere decir que delante del Señor lo seas así. Y perdonen que lo diga de esta manera, porque a veces se nos olvida que como mayores debemos de servir. El que quiera ser el mayor entre vosotros, que sirva, dice. A estos varones pensaron que porque habían pasado tal vez mucho tiempo les iban a dar más, pero el Señor es el que paga. Es decir, muchos tal vez trabajarán un momento, un pequeño pedazo. Tal vez algunos tendrán un ministerio de 1 año o de 12 años. Algunos otros tendrán un ministerio de 35, 25, no sé cuántos años. Pero yo lo que quiero decirte es lo siguiente. Algunos serán llamados como primeros, algunos otros serán llamados como postreros, pero todo es dependiendo del trabajo que ustedes hagan. Dice, queridos, de 1 Corintios 16:15, queridos hermanos, ustedes saben que Estéfanas y su familia fueron los primeros en aceptar la buena noticia en la región de Acaya y que se han dedicado a servir a los miembros de la iglesia. Yo les ruego que obedezcan a Estéfanas y a todos los que trabajan y sirven a Dios como Él lo hace. Me alegro que haya venido Estéfanas, Fortunato y Acaico. Estar con ellos fue como estar con ustedes, me hicieron sentir muy bien. Lo mismo que a ustedes, a personas como ellos, préstenles mucha atención. Es decir, que van a haber personas que tal vez fueron los últimos, o tal vez acaban de recibir al Señor, no serán ellos los postreros. Y a veces personas que incluso han estado años y años a través, no sé, tal vez nacieron en el Evangelio, aceptaron al Señor y tal vez desde que nacieron hasta tal vez 40 años siguen en el Señor. Y viene este último, que ya recién acaba el Señor y el Señor ya hasta lo puso hasta predicar. ¿No será ese un postrero que el Señor llamó a ser primero? Yo te lo digo porque a veces creemos que porque quien más tenga tiempo es el mayor, es el más grande. Y puede ser que sí, Pero a veces, lamentablemente, aquellos mayores, aquellos grandes, apagamos el fuego de aquellos que recién están llegando. Miren, me hicieron sentir muy bien. Eso dice, hablando Pablo de estos siervos. Ellos no tuvieron en sí, ¿verdad? De decir, pero saber quién es, o tenerle miedo, o venir, como dice, ¿verdad? Como decía antes, ¿verdad? Fue el primero. Imagínense esta oportunidad que el Señor, el apóstol Pablo, ¿verdad? Habla aquí de este varón, de llegar a conocerlo de esta manera, en el cual no le importaba, en este caso a Estefanás y a todos, de ¿cómo se llama? Que hacerlo sentir bien. Y a veces nosotros creemos que por ser el último, ¿verdad? Tal vez no sabe. ¿No será que más bien el Señor nos está mandando a enseñarle? Una actitud de humillación, una actitud humilde de venir y enseñar a ese pequeño y ponerlo tal vez en regla. Fíjense que a veces creemos que es por nuestras propias fuerzas, o creer que es porque así sucedió y así va a ser, que como yo soy el más viejo de aquí, todos me tienen que obedecer. No, no es eso. Se trata de que si el Señor quiere levantar a un hombre, quiere levantar a un nuevo de la congregación y lo pone, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? ¿No será que más bien a nosotros tal vez nos estarán llamando la atención y decirle, mira, has dejado de hacer algo? Mira, has olvidado incluso tu primer amor. Y de esto platicaba con los jóvenes en la mañana, acabar el día de hoy. A veces creemos que es porque el Señor pues
nos está quitando algo y nosotros nos desvallecemos o nos vamos. No se trata de eso. Se trata de ir y enseñarle a esos nuevos, a esos jóvenes, a esas personas nuevas. De eso se trata. ¿No será que el Señor te está diciendo, mira, te has olvidado de enseñar? Te has ido más por el conocimiento y no te has encargado de enseñar. Tienes que enseñarme a mí. ¿No será que eso será lo que tal vez te ha acontecido? Tal vez has enseñado más a Apolos o a Pablo y no has enseñado a Cristo. Por eso es que dice, ¿verdad? Ustedes han participado conmigo en la regeneración. El de volver a ese estado, a ese primer estado en el cual tú estabas tan deseoso y tan ferviente de servir al Señor. Entonces, cuando sucede esto en la palabra de Dios, el de ir, y no importa si tal vez era el nuevo, o tal vez una persona que pues conocía al Señor, pero tal vez se desvió. ¿No será que nosotros mismos debemos de enseñarle a Él nuevamente? Se los digo porque a veces en vez de tener una actitud de primero, es decir, de venir y enseñar esos principios, esos fundamentos, nos comportamos como uno incluso hasta de afuera, del mundo. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado el propósito que el Señor nos ha dado. Se nos ha olvidado por qué el Señor nos escogió. Se nos ha olvidado por qué el Señor realmente te levantó. Entonces se nos olvida que nosotros debemos acoger hacia nuestros hermanos, que esos postreros que están entrando se conviertan en esos primeros. De eso se trata. Tal vez no nos podemos reunir, pero ¿no será que incluso dentro de nuestra casa es así? ¿No será que dentro de nuestros hogares es así? Tal vez creemos que nuestro niño pequeño no conoce al Señor y que más bien, cuando crezca le enseño. Pero la palabra no dice eso. La palabra dice instruyen el niño en su camino. No dice cuál camino, pero sería mejor que lo enseñáramos el camino del Señor. Entonces, sigue diciendo la palabra de Dios. Ahora, esto es segunda de Corintios, capítulo 8 y verso 1. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en vosotros esta obra de gracia. Mas así, como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento y en toda solicitud, y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegareis a ser ricos. Y doy mi opinión en este asunto, porque esto os conviene, que vosotros que fuisteis los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues, acabad también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también haya para llevarlo a cabo, según lo que tengáis. Así que tampoco se trata de que yo tenga una buena voluntad para hacer las cosas, sino se trata de hacer esa voluntad. Tal vez el Señor te movió tu corazón para orar por un hermano, tal vez tiene alguna necesidad y tú no sabías, y dices, que el Señor lo bendiga. O tal vez, voy a orar. ¿No será que eso, en vez de decir, voy a orar, mejor ponte a hacerlo? No se trata de que te llenes de buenas intenciones o buenos deseos. No es eso. Se trata de que hagas esa voluntad, que pongas a hacerlo.
No se trata tampoco de que otros vengan a hacer tu trabajo. No, cada quien tiene que hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque Cristo nos enseñó esto. Cristo nos enseñó lo siguiente. Y esto es que es necesario que tú, si quieres servir, te sirvas. Pero como decía, ¿verdad? Porque conocí la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre. Es decir, se hizo como uno de nosotros, para enseñarnos que es necesario enseñarle a otros. Que es necesario que para que otros puedan ser ricos, nosotros nos empobrezcamos, es decir, nos humillemos. No estoy diciendo que vengamos y le demos a todos pues de comer, ¿verdad? Pero si se puede, qué bueno, ¿verdad? Pero lo que yo me refiero es lo siguiente. A que si tú, en tu corazón, tienes este deseo, tal vez tienes esto en tu corazón de ir y decirle a alguien, bueno, yo hoy quiero bendecirte, el Señor me puso esto, pues bendícelo. No te quedes solo de buenas intenciones, haz esto, manifiesta el amor del Señor. Mira, esta persona tal vez está entrando a la congregación, es primera vez y aceptó al Señor. ¿No será que esa persona tal vez viene pobre en su espíritu y nosotros tenemos que darle de eso que el Señor nos ha dado? Por eso dice, da de gracia lo que de gracia haber recibido. ¿Por qué? Para que ese postrero se convierta en un primero. Para que esa persona que está ahí se convierta en alguien en el cual el Señor ha redimido. Porque dice Efesios 1:7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como en las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar a Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con Él, con el Espíritu Santo de la promesa. Pero si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Así que, hermanos, no se trata de venir y llenarnos de buenas intenciones. No se trata de ir y decir, sí lo voy a hacer. Porque a veces sucede que es el propósito del Señor y por nuestras dudas terminamos regresando al mundo. Terminamos yéndonos, saliendo del propósito, yéndonos a como sucedió con Lot. En vez de doblegar su corazón y someterse a la autoridad de Abraham, prefirió irse. Y el poner la vista en el mundo trajo consigo que ya está de último. Cuando se habla de Lot, decía que Lot había sido prosperado también y tenía ovejas y vacas, tenía muchas personas. Pero cuando se habla de Lot, ya está de último. Estaba viviendo en Sodoma. Y solo estaba su esposa y sus hijas y sus yernos. Solo ellos tenía. Y todo lo que tenía, ¿qué lo hizo? Lo perdió. Y a veces, por eso, es que a veces perdemos las cosas, porque nos desviamos del propósito, porque decimos, yo estoy haciendo las cosas bien. Entonces, disculpen que lo diga de esta manera, bueno, Señor, muchas gracias, ya no te necesito, adiós. Esa es la actitud que tenemos a veces, y no es esa. Y a esa actitud debemos renunciar hoy. Debemos de renunciar, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué te sirve a ti tener, como decimos acá, casas, carros, sueldos, puntos, si a la larga no tienes al Señor? ¿Será que estás dispuesto a perder tu alma? ¿Estás dispuesto a perderte? Mira, no solo se trata de venir y decir, mire, yo hice esto, mire, yo voy aquí, vengo y hago acá. No se trata de eso. Se trata de que vean a Cristo en ti.
Se trata de que lo vean a Él. Pero como dice, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos. O sea, que aparte de que hayas conocido todo esto y hayas salido y hayas escapado y nuevamente te hayas sido metido ahí, tu condición va a ser peor, dice, que la primera. Tal vez el Señor te sacó, no lo sé, del alcoholismo. Y tal vez solo era de venir y tomabas todos los fines de semana y perdías el conocimiento, ¿verdad? Y así. Y por volver a caer en ello, en esa recaída, tal vez terminas tirado todos los días en las calles. ¿No será un estado peor que el primero? Y lo hago de esta manera porque a veces el Señor nos habla, bueno, sin el a veces, el Señor siempre nos habla y nos dice, mira, ten cuidado, mira, ve con quién te juntas, mira esto, mira lo otro. Y por estar viendo y por estar siempre poniendo la vista en el mundo, poniendo la vista en lo que no tienes que ver, te sale del propósito. Y ese no tiene que ser así, hermano. No tiene que ser así. Y si hoy te ha sido así, hoy tienes la oportunidad. Hoy tienes la oportunidad de convertirte un primero, de convertirte en ese hombre que el Señor anhela de ti, de convertirte en un hombre o una mujer de Dios, convertirte en su hijo. Mira, el Señor está extendiendo un tiempo de misericordia para tal vez alertarnos, para tal vez, como dicen, ¿verdad? Agitarnos. El Señor lo ha permitido, y si Él lo ha permitido, es por su fidelidad, y eso es lo que hablábamos en el principio. Yo, el Señor, soy el primero y con los postreros soy. O como leímos, y siempre el mismo, hasta con los últimos. Mira, no importa en qué tiempo tú lo hagas, pero recuerda que tiene que ser rápido, porque el Señor está pronto a venir. El Señor está pronto. El Señor ya viene. Y no se trata de decir, ya va a venir, yo solo acepto en el Señor en mi corazón y ya soy salvo. No, no se trata de eso, porque se trata de que tú te regeneres, que tú llegues a ese estado en el cual lo único que vean sea Cristo. Y ese debe ser el propósito de hoy. Que anheles hoy reflejar a Cristo, reflejar al Señor en todo tu ser, que reflejes al Señor siempre. Así que hoy, amado hermano, te invito a que me sigas en esta oración. Si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, pues hoy pídele al Señor que te ayude, que el Señor te muestre esta misericordia. Así que ahí donde estás, digámosle, Señor y Padre que estás en el cielo, hoy, amado Jesús, te agradecemos por este día, te agradecemos por este momento, Señor amado. Hoy, Señor Jesús, clamamos a ti para que no nos permitas desviarnos de nuestro propósito, que tú no hoy permitas, Señor Jesús, que debimos la mirada a izquierda o a derecha, Señor, sino pongamos siempre la mirada en ti. Padre, en el nombre de Jesús clamamos para que tu presencia se manifieste en nosotros, Señor. Padre, perdónanos porque hemos tal vez puesto la mirada en el mundo y hemos puesto, Padre Santo, la mirada en la riqueza del mundo y no hemos puesto la mirada en ti, Señor. Perdónanos, Padre, porque hemos sido hombres indignos, Señor. Hemos sido tal vez hasta hombres extranjeros, Señor, y no nos hemos mostrado como tus hijos hacia los demás. Perdónanos, Padre, porque no hemos sido, Señor Jesús, y no hemos cumplido tu propósito. No hemos cumplido, Señor, contigo. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús clamamos para que tengas misericordia de nosotros, misericordia de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, perdónanos, Señor. Hoy, Señor amado, clamo, Señor, por todos aquellos que han estado sintonizándonos, han estado a través de este medio, Señor Jesús. Y hoy los bendigo, Señor, y hoy proclamo toda clase de bendiciones sobre ellos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén. Así que, amado hermano, que Dios te bendiga en este día y espero que sigas adelante. Espero que sigas en ese propósito que el Señor te ha dado. Tú sigues ahí, no desfallezcas. Tú hoy tómate de la mano al Señor. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Dios te bendiga.